Hola, mi nombre es Jason, esto es MetaIngenio y hoy vamos a ver todos los métodos de realizar una suma en Excel. Supongamos que tenemos una tabla de estas, una tabla en la cual tengo unos datos que están distribuidos en celdas, en este caso desde la celda D número 7 hasta la celda I número 11, y hay datos tanto horizontales como verticales, y yo quisiera tener la suma, en este sentido, la suma de los datos horizontales y en este sentido la suma de los datos verticales. ¿Cuáles serían los métodos para poder sumar? Método número 1, podría yo sumar el método más manual que hay aquí y sería como calculadora. Para eso entonces voy a poner el igual, la letra igual. Normalmente en los teclados lo que hay que hacer es lo siguiente: le da uno en Shift y luego en la tecla activar el igual. De tal manera que vamos a obtener lo siguiente. Vamos a obtener aquí este igual y vamos a empezar a sumar como si fuese una calculadora. El dato de al inicio, el dato siguiente, el dato siguiente, y así voy a ir sumando todos los datos hasta junio. Y tendré yo la suma desde enero hasta junio. Esta es una suma que es muy manual y funciona como si fuese una calculadora. Si en algún momento tú necesitas una calculadora, Excel es una calculadora. Ahora, ¿qué pasa si yo entonces en vez de 5.000 le pongo 6.000? Pues pasa que no se va a actualizar la suma, obviamente, porque está de manera muy manual. Entonces vamos a ver la siguiente manera. La siguiente manera es un poco más funcional porque se utiliza de esta manera. De la misma manera vamos a hacer Shift igual y luego vamos a escribir vamos a teclear con el clic izquierdo sobre la celda, luego le damos la tecla más, es decir, esta tecla o esta tecla de acá, esa tecla, y vamos a darle entonces aquí más la otra celda, tecleo con el izquierdo y al final le doy enter y voy a tener la suma. Es una manera un poco demorada, sin embargo ya es automática porque una modificación en este dato yo puedo modificarlo y se me actualiza la suma, ¿cierto? Se me actualiza la suma. Ahora, esa forma no es tan interesante, podría haber otra forma más rápida de hacerlo, también lo hay. Bueno, y les voy a explicar de una vez que hay un método para que yo no tener que estar escribiendo aquí el igual y tal vez tenga que presionar dos teclas y solo presiono una tecla, que sería en este caso la tecla más. Presiono esta tecla al inicio de una ecuación haciendo esto y Excel lo toma como si yo estuviese colocando un igual. Entonces puedo poner igual y pongo una función, que esa es la tercera manera de hacerlo, con el comando suma. Y la función suma, abro paréntesis, podría poner yo lo mismo como lo estaba haciendo con el otro. Pongo la celda, luego selecciono la otra celda y me iría así hasta el final, teniendo yo la suma de todos estos datos. Pero entonces no habría cambio como lo hicimos anteriormente. Pero también puedo definir todo un rango. Entonces yo lo que hago es, puedo escribir, teclear aquí y decir suma. Tecleo un lugar, luego le doy dos puntos hasta donde yo quiero, por ejemplo, que es hasta I, hasta la columna I y fila 7. Y ahora cierro, le di todo un espacio y me hace la suma. Así lo podría decir yo escribiendo, pero también lo puedo hacer de esta manera: suma, toco acá y selecciono sin soltar el botón, me voy hasta junio y ahora cierro el paréntesis y tengo la suma, tengo esta suma. Ahora, si yo quiero la suma de las demás, ¿qué puedo hacer? Pues cuando yo hago una función aquí de manera horizontal, yo puedo arrastrar la función horizontal cuando la arrastro vertical y se me las lleva todas las funciones horizontales. ¿Qué quiero decir? Que este hace lo mismo que la anterior con sus correspondientes. Lo mismo lo mismo. Entonces está sumando
todo lo horizontal lo está sumando en ese sentido. La fórmula que teníamos anteriormente funcionaba. Por ejemplo, que yo tenía este dato de acá, enero más febrero, y voy a adelantar un poco para ponerlas todas, que yo tenía esta fórmula aquí y yo la podría arrastrar, también la podría arrastrar así, y me arrastra con las fórmulas correspondientes, ¿cierto? Entonces eso es una forma de hacerlo con el comando suma. Yo podría hacerlo de manera horizontal como de manera vertical, de esta manera, así, sumo aquí, y si quiero arrastrarlo también lo puedo hacer de esta manera. Ahora, si yo quisiera además que no solo fuese la fila, con el comando suma yo voy a obtener el resultado no solo de la fila o la columna correspondiente, sino de todos unos datos que yo pueda seleccionar. También lo puedo hacer. Se selecciona una matriz, cierro y ahí voy a tener el resultado de toda la matriz. Si yo cambio en cualquier lado, se me va a actualizar el valor. Ese es el otro método y lo que podría alcanzar con el comando suma. Pero también hay un método mucho más efectivo y mucho más rápido, en el cual yo no tendría que escribir un comando, sino que simplemente teclear una función de acá de los menús. Entonces yo me pararía, en este caso, en el lugar donde quiero que esté el resultado y tecleo acá arriba con el botón izquierdo y inmediatamente me selecciona lo que está hacia la izquierda, pero lo podría seleccionar también hacia la derecha, sino que me selecciona los números que estén ahí inmediatamente correspondientes y le doy enter y me tiene la suma. Ahora, si yo quisiera que fuesen todos estos, hago lo mismo, los selecciono todos con el botón izquierdo y le doy autosuma y me va a sumar todos hacia la izquierda. Lo mismo pasaría acá en el horizontal, en el vertical, perdón. Le doy autosuma y me sumaría todos los correspondientes. Vean que cada vez que tecleo la función acá arriba, en la función, me va a indicar la función sobre quién está aplicando. Entonces esto pasa así. Pero si yo quisiera hacerlo de inmediato, más rápido, mucho más rápido, yo podría seleccionar toda la matriz y las celdas donde deberían quedar los resultados y le doy autosuma y me va a mostrar, en este caso, todas las sumas horizontales y todas las sumas verticales, hasta esta que sería la suma horizontal. Este es con el menú autosuma, pero también lo podría hacer con teclas rápidas. ¿Cómo es con teclas rápidas? Con teclas rápidas es hacerlo con el teclado para tener las mismas funciones que tiene autosuma. Entonces vamos a ver qué teclas tendría que presionar yo. Las teclas que tendría que presionar son las siguientes. Presionaría Alt, luego Shift y luego el igual. Y con esto entonces yo tendría Alt, Shift, igual y vean que hace la misma función que el autosuma. Y le doy Enter. Alt, Shift, igual, Enter. Si yo selecciono entonces todo acá y le doy Alt, Shift, igual, me las seleccionaría todas, Alt Shift igual y me las sumaría. Lo mismo hacia acá, Alt Shift igual y me las sumaría todas, ¿sí? Ahora, lo mismo con el autosuma, lo mismo que hicimos, acá funcionaría. Si yo lo selecciono todo y le doy Alt Shift igual, me suma todas. ¿Qué pregunta se nos ocurre? Por ejemplo, ¿por qué me está sumando solo los números? Porque el comando que estamos utilizando tiene en cuenta solo los números. ¿Qué pasaría si yo pusiera aquí una palabra y aquí un número, por ejemplo? Y si yo le diera aquí autosuma o Alt Shift igual, ¿qué es lo que pasaría? Él coge el número inmediatamente y lo separa de las letras. Ahora, si yo estuviera justo aquí detrás, entonces el comando que cogería, coge lo que está ahí encima, pero en la suma, él se va a dar cuenta que las letras no las suma, sino que solo los números. En un caso tal que yo tuviera este dato y yo le doy autosuma o Alt Shift igual y él me selecciona, puedo hacer algo más y es teclear este botón Shift y luego
voy tecleando el botón arriba hasta seleccionar lo siguiente, hasta los últimos, y tendré aquí la suma. Puedo hacer yo eso, lo mismo acá, así haría yo. En caso de que yo pusiera entonces una letra aquí, tuviese un número acá y yo quisiera sumar todos los números, yo puedo hacer Control Shift igual, luego tecleo Shift y me voy hacia la izquierda, hasta donde yo quiero que se sume, y ahí voy a tener el resultado. Esa sería la quinta forma de sumar. Ahora, yo no quisiera que el resultado me quede en algún lugar, solamente que lo quiero ver. Yo selecciono con el clic derecho, selecciono las celdas que quiero sumar y veo acá unas funciones rápidas que me van a salir en el Excel. ¿Cuáles? Promedio, recuento y suma. Promedio me dice el promedio de esos 6 datos que tengo. El recuento me dice cuántas casillas tengo seleccionadas y la suma efectivamente me dice lo que estamos viendo hoy, que es la suma de esas celdas. Podría yo entonces sumar solamente para verlo, ¿cierto? 12.950, podría sumarlo en este sentido, podría seleccionar todas las celdas y se me sumarían todas. Esa es la forma de sumar en Excel. Si te quedó alguna duda, déjamelo en los comentarios, dale like a este video, compártelo y suscríbete para seguir subiendo mucho más videos de Excel.